Buenas tardes, les presentamos nuestro trabajo de investigación titulado La columna vertebral del perro Canis familiaris. Somos los autores Calderón Osorio Arturo y Martínez Zacarías y la Quetzal. La columna vertebral del perro es una estructura ósea compleja que pertenece al esqueleto axial y desempeña funciones esenciales como el soporte del cuerpo, el movimiento y protección de la médula espinal. Está formada por una serie de huesos irregulares e impares, llamadas vértebras, las cuales están distribuidas en cinco regiones: cervical, torácica, lumbar, sacra y caudal, cada una con rasgos morfológicos particulares que corresponden a una función dentro del cuerpo. Saldivia 2023. Dentro de los objetivos, como objetivo general tenemos analizar y describir la anatomía de la columna vertebral del perro con el propósito de comprender su organización estructural mediante la identificación de sus características morfológicas. Y como específicos tenemos uno, comprender la importancia funcional de la columna vertebral del perro como estructura de soporte y protección, relacionando su anatomía con los movimientos y la estabilidad del cuerpo. Y segundo, reconocer las características morfológicas entre vértebras y su relación con la función que desempeñan dentro del cuerpo. Los materiales que utilizamos fueron columna vertebral del perro, teléfono celular, herramienta de diseño y publicación, fuentes bibliográficas. Al ubicarnos en la imagen 3, vista lateral de la columna vertebral del perro, Canis familiaris, donde se aprecian vértebras cervicales, torácicas y lumbares, podemos observar al atlas, perteneciendo a las vértebras cervicales. Esta vértebra anular es única, ya que carece de cuerpo vertebral y apófisis espinosa tradicional. Su morfología está perfectamente diseñada para el movimiento de la cabeza, primeramente con las articulaciones craneales. Estas, con los arcos dorsal y ventral, forman las profundas foveas articulares craneales en forma de L, que encajan con los cóndilos del hueso occipital para formar la articulación atlanto-occipital, permitiendo la flexión y extensión del movimiento del sí. También tenemos a la fosita para el diente. Esta se encuentra en la superficie dorsal de su arco ventral y es una depresión para recibir el proceso odontoideo del axis. De igual manera, formando parte de su morfología, las alas del atlas son procesos transversos muy extendidos. En la base de cada ala se observa el agujero transverso y más cranealmente la incisura alar, la cual sustituye al orificio alar de otras especies, y al tubérculo dorsal, el cual se describe en el arco dorsal de esta vértebra. Asimismo, el orificio vertebral lateral se ubica próximo al borde craneal del arco dorsal, por donde emerge el primer nervio cervical. En la imagen 2, vista dorsal de la columna vertebral del perro, Canis familiaris, donde se aprecian vértebras cervicales, podemos observar al atlas, donde se señala al arco dorsal, tubérculo dorsal y la incisura alar. El axis es la segunda vértebra cervical y se distingue por su longitud y robustez. Posee un proceso odontoideo también llamado diente. Su característica más definitoria es esta prolongación craneal, la cual representa el cuerpo de la vértebra desplazado del atlas, tal como se muestra en imagen 3, vista lateral de la columna vertebral del perro, Canis familiaris, donde se aprecian vértebras cervicales, torácicas y lumbares. El proceso odontoideo se proyecta sobre el arco ventral del atlas para servir de pivote central en la articulación atlantoaxial, la cual permite el movimiento de rotación de la cabeza, el movimiento del no. En esta imagen también podemos observar cómo el axis se articula caudalmente con C3 a través de su posita articular caudal y sus procesos articulares caudales. Asimismo, posee una apófisis espinosa, la cual es un enorme proceso espinoso como se visualiza en la imagen 2, vista dorsal de la columna vertebral del perro Canis familiaris, donde se aprecian vértebras cervicales, el cual es prominente y alargado, sobresaliendo tanto cranealmente sobre el atlas como caudalmente sobre las láminas de C3. La extensión robusta es importante para el anclaje muscular. De la tercera a séptima vértebras cervicales se comienza a mostrar una notable progresión morfológica, preparando la columna para la transición al tórax. Poseen una apófisis espinosa, la cual va aumentando gradualmente en altura y presenta una inclinación craneal que se acentúa en dirección caudal. También tienen una apófisis transversa, la cual
Es doble en C3, C4, C5 y C6, con prolongaciones craneales y caudales que forman los tubérculos ventral y dorsal. En C6 se distingue el proceso transverso desarrollado, el cual va dirigido hacia ventral como una lámina ventral prominente. El arco de las vértebras cervicales presenta el agujero transverso, el cual está ausente únicamente en C7. Este es simple y en su extremo caudal, el cuerpo vertebral presenta una fobia articular para la cabeza de la primera costilla, marcando así el inicio de la región torácica. Las vértebras torácicas generalmente cuentan de 13 vértebras, cuyos cuerpos comienzan a aumentar en su longitud progresivamente hacia caudal. Poseen apófisis espinosas, las cuales en la primera mitad de la región son altas y prominentes. En imagen 1, vista lateral de la columna vertebral del perro canis familiares, donde se aprecian las vértebras torácicas, lumbares y sacras, podemos observar su inclinación caudal, que registra un marcado cambio a nivel de la undécima vértebra torácica, que es la vértebra anticlinal. Este es el punto pivote donde la dirección de las apófisis espinosas cambia de caudal a craneal. También cuentan con un proceso o apófisis mamilar, tal como se muestra en la imagen 1, vista lateral de la columna vertebral del perro, canis familiares, donde se aprecian las vértebras torácicas, lumbares y sacras. Este proceso es una proyección pequeña en dirección craneal que se observa desde T2 a T3, asociada al proceso transverso, y que se ubica dorsalmente al proceso articular craneal desde T11. Las 7 vértebras lumbares se distinguen por su robustez y sus cuerpos vertebrales, que son considerablemente más largos. Poseen apófisis transversas, las cuales son largas y se inclinan craneoventralmente, llegando a superponerse sobre la vértebra anterior, brindando estabilidad. Además de ello, poseen un proceso mamilar y accesorio, donde ambas estructuras presentan su mayor desarrollo en este segmento. Los procesos mamilares se proyectan caudalmente de forma aguzada y se ubican ventralmente al proceso articular caudal, mientras que los procesos accesorios también se proyectan caudalmente de forma aguzada y ubicados dorsal a las incisuras caudales de los pedículos vertebrales. Ambos procesos garantizan una fuerte inserción muscular, esencial para el movimiento y la limitación del movimiento lateral excesivo. En la imagen número 1, vista lateral de la columna vertebral del perro, Canis familiaris, donde se aprecian vértebras torácicas, lumbares y sacras, podemos ver señaladas las estructuras morfológicas, como lo es la apófisis transversa, apófisis mamilar y la apófisis accesoria. El sacro resulta de la fusión de las tres vértebras sacras, S1, S2 y S3. Este es un proceso que forma una estructura ósea única y rígida, lo cual podemos apreciar en la imagen 1, vista lateral de la columna vertebral del perro, canis familiares, donde se aprecian vértebras torácicas, lumbares y sacras. Al final de la imagen, el sacro posee agujeros sacrales, donde se observan dos pares de agujeros sacrales dorsales y dos pares de agujeros sacrales ventrales, para el paso de los ramos dorsales y ventrales de los nervios espinales sacrales. En su cara dorsal presenta una cresta sacra media y forámenes por donde pasan nervios espinales. El vértice se ubica en la parte caudal, donde se articula con la primera vértebra coxígea. El ala del sacro, situada a cada lado de su base, se une al ilion del hueso coxal, formando la articulación sacroiliaca, que transmite el peso del cuerpo hacia las extremidades posteriores. La fusión de los procesos espinosos forma a la cresta sacramediana. La fusión de los procesos articulares forma la cresta sacrointermedia y la fusión de los procesos transversos forma la cresta sacralateral. Es importante mencionar que la primera vértebra sacra se articula rígidamente con el ala del ilion de la pelvis, formando la articulación sacroiliaca para transferir la fuerza de las extremidades posteriores al tronco. Y finalmente, las vértebras caudales forman la cola. Su morfología se simplifica progresivamente hacia el extremo distal, perdiendo gradualmente el canal vertebral. Los procesos articulares y el proceso espinoso dentro de estas, solo las primeras vértebras están completamente desarrolladas. En conclusión, realizar un cartel sobre la columna vertebral del perro es una herramienta educativa muy valiosa porque permite visualizar de manera clara y ordenada la estructura, función y organización de cada segmento vertebral. Por lo tanto, con este material es más fácil entender la importancia que la columna vertebral tiene en el cuerpo del animal. Asimismo, ayuda a comprender sobre la anatomía por medio de una representación gráfica
que refuerza el conocimiento teórico y promueve una mejor valoración del rol que cumple la columna en el sistema musculoesquelético del perro, Canis familiaris. Muchas gracias por la atención. Hola, nosotras somos Yumilady Abigail Olivares Reveles y Nadia Erandi García Martínez, estudiantes de quinto año de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Autónoma de Chapingo, en su unidad regional universitaria de zonas áridas. Nosotras les vamos a presentar la anatomía comparada del cráneo de rumiantes, Bostaurus, Capraircus y Ovisaries. El cráneo es la cápsula ósea más compleja del organismo, dividida en dos grandes porciones, el neurocráneo, que protege el encéfalo, y el viscerocráneo o esqueleto facial, que soporta los órganos de los sentidos y la máquina de alimentación. Las variaciones en las tres especies que analizaremos no son aleatorias, son el resultado de la presión evolutiva adaptando la forma a la función dietética, lo que es la base para el diagnóstico y la cirugía en la clínica veterinaria. Nuestro objetivo general es analizar comparativamente la morfología craneal, identificando las semejanzas y sobre todo las diferencias que sustentan su función ecológica. Para ello, nos enfocaremos en dos objetivos específicos. El número uno es describir las características osteológicas con relevancia clínica. Es fundamental conocer la extensión de las estructuras. Por ejemplo, el extenso seno frontal del bovino, al proyectarse dentro del proceso cornual, convierte al cuerno en una extensión del cráneo. Esta relación es vital en caso de traumatismos, que son lesiones o daños físicos, o trepanaciones, que son los procedimientos quirúrgicos que consisten en perforar un orificio en el cráneo. Esto requiere una técnica anestésica precisa, como el bloqueo del nervio cornual, y un manejo quirúrgico de las cavidades paranasales. El objetivo específico número 2 es comparar las proporciones y particularidades estructurales. Esta comparación es el corazón de nuestro trabajo, pues revela la adaptación morfológica a la ecología. El cráneo de los rumiantes se clasifica funcionalmente. El bovino es un pastoreador de volumen, la cabra es un ramoneador y la oveja un pastoreador selectivo. Estas etiquetas ecológicas se ven reflejadas en la anchura del hocico y la estructura del hueso palatino, dictando si el animal está adaptado a triturar grandes volúmenes de pasto o a moler material leñoso con alta precisión. Los materiales utilizados para realizar este trabajo fueron el cráneo de un bovino, el cráneo de un ovino, el de un caprino y una cámara. Comencemos con el bovino. Su nombre científico es Bostaurus. Su cráneo es el más robusto de los tres y de forma típicamente cuadrangular. Observen la imagen 1 y 2 que ilustra su amplitud a comparación de las otras especies. Su característica dominante es el hueso frontal, que es muy ancho y pronunciado, conformando la totalidad del techo craneal. Esta gran superficie frontal proporciona una enorme área de anclaje para los músculos de la masticación, necesarios para generar la fuerza de trituración que requiere el pastoreo de volumen. La fosa lacrimal es vestigial o ausente. Esto se debe a una adaptación funcional y ecológica. A diferencia del ovino, que es un pastoreador selectivo, el bovino basa su supervivencia en la ingestión masiva y no selectiva. Estructuras como la glándula infraorbitaria, que en otras especies se relaciona con las secreciones para el marcaje territorial o la selección olfativa fina del forraje, no son esenciales para el bovino. Por lo tanto, su cráneo prioriza la robustez, la protección y la potencia de trituración, resultando en la eliminación evolutiva de la estructura ósea que soporta esta glándula.
Gracias, Yumi. Pasemos al cráneo del ovino. Su nombre científico es Ovis aries, el cual es un pastoreador selectivo. La morfología de su cráneo es más delgada. La diferencia más notable es la clara presencia de la fosa lacrimal. En la imagen 3 se aprecia esta depresión bien definida en el hueso lacrimal. Es vital destacar que esta fosa no es un simple conducto lacrimal, sino que alberga una glándula infraorbitaria. Esta glándula secreta sustancias oleosas utilizadas para el marcaje territorial o social y la selección del forraje, lo que subraya su comportamiento más selectivo en comparación con el bovino. En contraste anatómico con el bovino, el seno frontal ovino es más pequeño y no se extiende dentro del cuerno. Los cuernos del ovino son de sección transversal, triangular y cóncava. En la mandíbula encontramos otra característica distintiva. El borde caudal es notablemente convexo. Esta curvatura está asociada a una mayor excursión lateral de la mandíbula durante la rumia y la masticación, lo cual optimiza la acción de corte y molienda lateral que se necesitan para seleccionar, procesar pastos y hierbas específicos. Por último tenemos al caprino, también conocido como cabra hircus, este es su nombre científico. Este rumiante es considerado un ramoneador. Presenta una combinación de características que optimizan la ingesta de material fibroso. Miren la imagen 5. El caprino se asemeja al bovino en que la fosa lacrimal está ausente o es muy superficial y el borde caudal mandibular es recto. Sin embargo, su región nasal es notablemente más corta y estrecha que el ovino, lo que confiere un hocico más ágil y móvil, ideal para el ramoneo preciso de las hojas y brotes, evitando así las espinas. El hueso que mejor refleja su adaptación es el palatino. En la cabra, el hueso palatino experimenta una expansión lateral y rostral, con una contracción central, lo que genera una placa palatina más ancha y provoca que los forámenes palatinos se encuentren más cercanos entre sí. Este cambio geométrico transforma el paladar de una superficie de mayor fricción y resistencia, esencial para la molienda intensiva de la vegetación leñosa y arbustiva que domina en su dieta en ambientes áridos. Para concluir, la anatomía comparada del cráneo nos enseña que la forma sigue a la función. Las diferencias claves entre esas tres especies son: 1. La fosa lacrimal, presente en el ovino como una adaptación sensorial, pero ausente en el bovino y caprino. 2. El borde caudal de la mandíbula, convexo en el ovino con mayor movilidad lateral, pero recto en el bovino y caprino. 3. El hueso palatino. Los forámenes se encuentran más cercanos en el caprino debido a una adaptación a molienda leñosa y más distales en ovino. En la práctica clínica, este conocimiento es indispensable. Permite la correcta aplicación de técnicas analgésicas y de trepanación, basándose en la extensión del seno frontal hasta la interpretación de las fracturas de la mandíbula, las cuales son más móviles en ovinos. Entender la arquitectura única de cada cráneo es esencial para un diagnóstico eficaz y la atención integral de la salud de nuestros rumiantes. Muchas gracias por su atención. Las referencias utilizadas para la realización de este trabajo fueron la séptima edición de Anatomía de los animales domésticos de Koenig y Liebig, la Anatomía comparada y aplicada de bovinos y equinos de Morales Muñoz, y las diferencias morfométricas en el hueso palatino de las ovejas ovisaries y la cabra Capraircus de Morphold. Con esto concluimos nuestro análisis comparado. Esperamos que este recorrido por la osteología craneal de bovinos, ovinos y caprinos haya dejado clara la fascinante relación entre anatomía, ecología y clínica. Recordemos siempre que el conocimiento detallado de estas estructuras es una herramienta indispensable para cualquier futuro médico veterinario zootecnista, desde un simple diagnóstico hasta la planificación de una cirugía compleja. La forma ósea siempre nos dicta la función.
Agradecemos mucho su atención. Esperamos que este trabajo sea de gran utilidad en su formación profesional. Gracias. Imagina esto. Es medianoche. Tienes un examen de anatomía respiratoria mañana y tu espécimen conservado en formol ha decidido rendirse justo en el momento más crucial. Pero, ¿y si existiera una alternativa? Una que no se desintegre, no huela a nostalgia de formol y permite estudiar cada rama bronquial con precisión milimétrica. Pues hoy les vamos a mostrar cómo transformamos ese problema en una solución tridimensional. Mi nombre es Nancy Ramírez Jaimes y junto con mi compañero Eric Obed Vázquez les presentamos el trabajo titulado La técnica de represión en silicón como medio para la obtención de modelos tridimensionales de árboles traqueobronquiales. Este proyecto forma parte del área de anatomía veterinaria y surge con el propósito de aplicar una técnica que permita representar de manera precisa las estructuras del sistema respiratorio, específicamente el árbol traqueobronquial, mediante modelos tridimensionales elaborados con silicón. En la formación del médico veterinario zootecnista, comprender la anatomía de los órganos respiratorios es esencial, ya que esto nos permite interpretar con claridad los procesos fisiológicos, reconocer alteraciones patológicas y desarrollar habilidades prácticas en cirugía o diagnóstico por imagen. Sin embargo, el trabajo con piezas anatómicas reales presenta limitaciones, como su rápida descomposición, el costo de conservación y la disponibilidad limitada. Por ello, consideramos importante implementar técnicas alternativas que permitan generar modelos anatómicos duraderos, resistentes y que conserven la fidelidad estructural del órgano original. La técnica de represión con silicón consiste en inyectar silicón líquido en la luz de las vías respiratorias, permitiendo que este material copie con precisión la forma interna de la tráquea y los bronquios. Posteriormente, se elimina el tejido que la rodea, dejando un molde tridimensional que representa fielmente el trayecto y las ramificaciones del árbol traqueobronquial. Como lo menciona Henry y Guevara Solís, esta técnica no solo ofrece un modelo anatómico exacto, sino que también proporciona una herramienta duradera para la enseñanza y la investigación. Su uso en el ámbito veterinario representa una alternativa eficiente frente a los métodos tradicionales de conservación. Además, los modelos obtenidos mediante la represión de silicón permiten observar las diferencias anatómicas entre especies, lo que facilita la enseñanza comparada y apoya la comprensión de la fisiología respiratoria. Estos modelos resultan especialmente útiles en las prácticas de anatomía, donde los estudiantes pueden manipular las estructuras sin el riesgo de dañarlas, a diferencia de las piezas frescas o conservadas, que son más frágiles y menos duraderas. El objetivo general de nuestro trabajo fue conocer y aplicar la técnica de represión en silicón como medio para obtener modelos tridimensionales del árbol traqueobronquial. De este objetivo se desprenden dos objetivos específicos. El primero fue analizar la información científica disponible sobre los principios, materiales y procedimientos involucrados en esta técnica, revisando fuentes académicas. El segundo fue describir los modelos tridimensionales obtenidos a partir de esta práctica, identificando las estructuras que pueden apreciarse y evaluando su potencial como material de apoyo en la formación de los estudiantes. Con esto buscamos generar conocimiento que fortalezca el aprendizaje práctico y estimule el desarrollo de nuevas estrategias para la enseñanza de la anatomía veterinaria. Para la elaboración de los modelos anatómicos se utilizaron pulmones de especies de interés veterinario, como lo son el bovino, el ovino, el caprino y canino. Además se emplearon los diferentes materiales: un tubo de silicón de uso industrial, una pistola calafateadora, cinchos de plástico, guantes de látex, una olla de cocción, agua, jabón líquido, fabuloso, gas, una hornilla, un refrigerador y una cámara telefónica para el registro fotográfico. El procedimiento se realizó de la siguiente manera.
Se efectuó una meticulosa limpieza del órgano, utilizando agua corriente para eliminar cualquier residuo biológico. Este paso incluyó la remoción de restos de sangre, secreciones mucosas y otros materiales que pudieran interferir con los procesos posteriores. La limpieza se realizó con cuidado para preservar la integridad estructural del tejido y asegurar una superficie libre de impurezas. Una vez limpio el órgano, se procedió a la inyección del silicón por la tráquea. Este proceso se llevó a cabo de forma gradual y controlada, asegurándose de que el material llenara completamente la luz bronquial, incluyendo sus ramificaciones más finas. La viscosidad del silicón permitió una distribución uniforme, replicando con precisión la arquitectura interna del árbol traqueobronquial. Para evitar que el silicón se escapara durante o después de la inyección, se colocaron cinchos de plástico en la entrada del órgano. Estos cinchos actuaron como sellos mecánicos, manteniendo la presión interna y asegurando que el molde se formara correctamente sin pérdida del material. Con el silicón ya distribuido en el interior del aparato respiratorio, los pulmones fueron sometidos a un proceso de refrigeración. Esta etapa fue crucial para permitir el fraguado completo del silicón, es decir, su endurecimiento y estabilización. La temperatura controlada favoreció la formación de un molde sólido y resistente, capaz de conservar la forma íntegra del órgano. Una vez que el silicón estuvo completamente fraguado, se procedió a eliminar el tejido que lo rodeaba. Este paso se realizó mediante la cocción controlada, una técnica que permite la degradación progresiva del tejido sin dañar el molde interno. La cocción facilitó la separación del silicón del tejido biológico, dejando al descubierto una réplica fiel de las vías respiratorias. El resultado final fue un modelo tridimensional del aparato traqueobronquial. Este molde conserva con gran precisión la forma, el trayecto y las ramificaciones del aparato respiratorio. Además, presenta características físicas que lo hacen resistente, manipulable y especialmente útiles para fines didácticos como la enseñanza de la anatomía, la planificación quirúrgica o la investigación biomédica. Como resultado de la técnica de represión en silicón, obtuvimos modelos tridimensionales del árbol traqueobronquial en diferentes especies domésticas, que mostraron con gran claridad la anatomía interna del sistema respiratorio. Se pudieron identificar la tráquea, la bifurcación traqueal, los bronquios principales, así como los lóbulos craneal, medio, caudal y accesorio. En conjunto, reflejan la estrecha relación que existe entre la estructura anatómica y la función fisiológica de la respiración, el paso del aire, el intercambio gaseoso y la ventilación eficiente que cada especie requiere. En la imagen 1 podemos observar el modelo traqueobronquial tridimensional del ovino. Podemos apreciar la tráquea, la bifurcación traqueal, los bronquios principales, el lóbulo craneal derecho, el lóbulo medio, el lóbulo caudal derecho, el lóbulo caudal izquierdo y el lóbulo craneal izquierdo. Esta es una estructura compacta y ordenada típica de los pequeños rumiantes. Este patrón anatómico favorece una ventilación uniforme, adaptada a su tamaño corporal y a sus requerimientos metabólicos moderados. Aun con dimensiones reducidas, la eficacia del sistema respiratorio ovino permite mantener un flujo de aire constante, reflejando la armonía entre su anatomía y su fisiología respiratoria. En el caso del bovino vemos una estructura mucho más grande y ramificada. Los bronquios son más gruesos y se ramifican ampliamente para ventilar un volumen pulmonar considerable, acorde a su tamaño corporal y a su alta demanda de oxígeno durante la digestión y el movimiento. Se aprecian los lóbulos craneales, medios y caudales, además del desarrollo evidente del bronquio traqueal derecho, que es una característica anatómica distintiva en los rumiantes grandes y también está presente en los cerdos. Este modelo demuestra cómo la anatomía se adapta a la fisiología. Un animal grande necesita una red bronquial más extensa para mantener una ventilación eficaz. El modelo traqueobronquial del canino presenta una simetría muy equilibrada entre ambos pulmones. Sus bronquios se dividen de forma regular, lo que permite un flujo de aire continuo y eficaz, fundamental para una especie con respiración rápida y activa como el perro. Esta organización anatómica facilita una ventilación homogénea
garantizando que cada lóbulo reciba el aire necesario durante el ejercicio o la actividad física intensa. En el modelo del caprino se aprecia una disposición bronquial semejante a la del ovino, con una tráquea central que se bifurca y da origen a los bronquios principales, los cuales se distribuyen hacia los lóbulos pulmonares. Su patrón anatómico es ordenado y equilibrado, lo que permite una ventilación eficiente y adecuada a su metabolismo activo. A través de este trabajo comprendimos que la técnica de represión en silicón requiere paciencia, precisión y cuidado en cada detalle, desde la preparación del órgano hasta la inyección y proceso de cocción. Su aplicación permitió no solo conocer con mayor profundidad la anatomía del árbol tracobronquial, sino también valorar la importancia de las técnicas anatómicas como herramientas pedagógicas. Concluimos que esta práctica es fundamental en la formación del futuro médico veterinario zootecnista, ya que integra la teoría con la experiencia práctica, fomenta la observación detallada y refuerza el aprendizaje visual y tridimensional. Además, este tipo de modelos facilita el estudio comparativo entre especies y puede emplearse tanto en la enseñanza como en la investigación anatómica. Así, la anatomía deja de ser solo teoría y se convierte en una experiencia visual y tangible que conecta la estructura con la función. Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos Chávez García Josué y Rivera López Juan Carlos, estudiantes del quinto año de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Autónoma Chapingo. Vamos a presentar el tema de miología superficial del cerdo, sus escrofa doméstica. A manera de introducción, tenemos que la movilidad de los animales está posibilitada por la musculatura esquelética, la cual se compone de músculos superficiales y profundos. Estos son altamente irrigados e inervados por conexiones ya sea sensitivas o motoras, llamadas uniones mionerviosas. Esto según Konin y Leibich 2020. Otras de sus funciones son la protección de órganos, el soporte del peso corporal, la protección y la estabilización de articulaciones, entre otras. El objetivo general es identificar la ubicación de los principales grupos musculares superficiales del cerdo doméstico, sus escrofa doméstica, para proporcionar una referencia visual anatómica. En objetivos específicos tenemos el primero, identificar los músculos superficiales clave relevantes para la exploración física del cerdo. Y el segundo, utilizar herramientas digitales como el modelo 3D Pig Anatomy para el aprendizaje de la anatomía. Los materiales que utilizamos para la realización del cartel son el modelo anatómico digital 3D Pig Anatomy y los libros Anatomía Veterinaria de la carrera de Medicina Veterinaria y Veterinary Anatomy of Domestic Animals, Textbook and Colors Atlas. En la imagen 1 podemos observar los músculos superficiales del cerdo, su escrofa doméstica en una vista lateral. En ella vamos a poder observar los siguientes músculos. El número 1, el músculo deltoides, el cual va a ser el flexor de la articulación escapulohumeral y aductor del antebrazo. El número 2 va a ser el músculo dorsal ancho, el cual va a retraer el miembro torácico y flexionar la articulación del hombro. El número 3, el músculo oblicuo abdominal externo, nos va a ayudar a sostener las vísceras abdominales, además de permitir la rotación e inclinación lateral del tronco y la flexión ventral. El número 4, el músculo glúteo medio, va a permitir la abducción del miembro pélvico. El número 5, el músculo tensor de la fascia lata, ya como su nombre lo indica, nos va a permitir tensar la fascia lata del músculo, además de la flexión de la articulación de la cadera. El número 6, el músculo gastrocnemio, va a ser el extensor del tarso y flexor de la articulación de la rodilla. El número 7, el músculo extensor digital largo, extiende las articulaciones de los dedos. El músculo 8 y 9 son los músculos tríceps braquial, cabeza larga y lateral, respectivamente. Estos van a ser los principales extensores del antebrazo a nivel de la articulación del codo.
El músculo número 10, el bíceps braquial, va a ser el principal flexor de la articulación del codo. El número 11, el músculo esternoioideo, como su nombre lo indica, nos va a permitir o le va a permitir al cerdo retraer el hueso ioides y la lengua, colaborando con la deglución. El músculo número 12, el esternocefálico, va a permitir flexionar la cabeza y el cuello lateralmente. Y el número 13, los músculos cleidomastoideo y cleido-occipital. Esta imagen fue tomada del modelo 3D Pig Anatomy y la información que se utilizó fue de Dubowitz 2023. En la imagen número 2 podemos observar los músculos superficiales del cerdo, sus escrofa doméstica, en una vista cráneo-lateral. En esta vamos a poder apreciar el músculo número 1, que es el trapecio. Este va a conectar el tronco con el miembro torácico, ayudando a fijar la escápula y a dar movilidad al miembro torácico. El número 2, el músculo iliocostal, va a dar estabilidad al tronco. Tanto el músculo 3, 4, 5 y 6 nos van a dar soporte y movilidad al miembro torácico. Estos son 3, músculo pectoral profundo ascendente, 4, cabeza cúbita y humeral del músculo flexor digital profundo, 5, músculo extensor digital lateral común y 6, músculo extensor carporradial. Además de presentar en el número 7 el músculo homotransverso, el cual conecta el hombro con el cuello. Esta imagen fue tomada del modelo 3D Pig Anatomy y la información que se utilizó fue de Konin y Levich 2020. En nuestra tercera imagen tenemos los músculos superficiales del cerdo en una vista caudal, en la cual apreciaremos los siguientes. En número 1, el músculo esfínter anal externo, el cual mantiene el ano cerrado para evitar la evacuación involuntaria por el mismo. En número 2, el músculo recto interno. En número 3, el músculo semimembranoso. En número 4, el músculo semitendinoso. Juntos, estos dos últimos permiten extender la articulación de la cadera para la propulsión. Y el número 5, el músculo bíceps femoral. Esta imagen fue tomada de 3D Pig Anatomy 2025, con información de Koning y Levich 2020. En nuestra imagen número 4 podemos observar los músculos superficiales del cerdo, sus escrofa doméstica, desde una vista caudolateral, teniendo así en número 1 la cabeza lateral del músculo gastrocnemio, el cual permite la extensión de la articulación del tarso. En número 2, el músculo extensor digital lateral. En número 3, el músculo extensor digital largo. En número 4, el músculo extensor digital corto. En número 5, el músculo peroneo largo. Y en número 6, el músculo tercer peroneo. Esta imagen igual fue tomada de 3D Pig Anatomy 2025, con información de Koning y Levich 2020. En nuestra quinta imagen tenemos los músculos superficiales del cerdo, sus escrofa doméstica desde una vista dorsal. En número 1, el músculo esplenio. En número 2, el músculo cerrato ventral. En número 3, la fascia toracolumbar, la cual es una estructura facial densa y resistente que participa activamente en la organización de los planos profundos de la región torácica. En número 4, el músculo largo del dorso, el cual permite la estabilidad del tronco y es considerado el músculo más largo del animal. En número 5, el músculo oblicuo abdominal externo, el cual va a recubrir parte de la cavidad abdominal y va a permitir la flexión del tronco. En número 6, el músculo trapecio y en número 7, el músculo romboides. Esta imagen igual fue tomada de 3D Pig Anatomy 2025, con información de Dubowitz 2023. En la sexta imagen tenemos los músculos superficiales del cerdo, sus escrofa doméstica, desde una vista craniolateral, teniendo así en número 1 el músculo elevador angular ocular medial, que va a permitir la elevación del párpado superior. En número 2, el músculo orbicular del ojo, el cual permite la acción del parpadeo. En número 3, el músculo malar. En número 4, el músculo bucinador.
que cumple la función de devolver el alimento del vestíbulo bucal a la superficie de oclusión de los dientes durante la masticación. En número 5, el músculo mentoniano. En número 6, el músculo cigomático, el cual dibuja el ángulo de la boca caudalmente. El número 7, el músculo maxilar. Y el número 8, el músculo macetero, el cual es fundamental para la acción de la masticación. Esta imagen fue tomada de 3D Pig Anatomy 2025, con información de Devoto et al. 2021. En conclusión, un modelo anatómico digital 3D es una herramienta útil para los estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia al permitir conocer la ubicación de los diferentes músculos que componen este sistema. Esto además ayuda a identificar los músculos superficiales más relevantes en distintas vistas y ángulos, algo que no puede observarse en una sola imagen 2D. En la parte inferior vamos a encontrar nuestras fuentes bibliográficas que sirvieron para la identificación de los nombres de los músculos del cerdo. Eso es todo con respecto a nuestro cartel. Esperamos haber sido claros y que nos hayan podido comprender el tema, y agradecemos la atención prestada. Muchas gracias. Buenos días, nosotras somos Dana Doya Caballero Pérez y mi compañera Cristal Bautista Hernández. Les vamos a presentar el cartel sobre las regiones vertebrales del perro, Canis familiaris. Actualmente cursamos la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Tomás Chapingo, en la sede Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas, que se encuentra en Durango. Para comenzar, es importante recordar que la columna vertebral es una de las estructuras más fundamentales del cuerpo. En el perro, esta estructura forma parte del esqueleto axial y su función principal es proteger la médula espinal, que actúa como una autopista de comunicación entre el cerebro y el resto del organismo. Evans y de la Junta 2021 dicen que la columna vertebral está constituida por una serie de vértebras divididas en 5 regiones: cervical, torácica, lumbar, sacra y caudal. Además, la columna vertebral sostiene al cuerpo, mantiene la postura y permite movimientos como flexión, extensión, rotación y estabilización durante la locomoción. Aunque la columna puede verse como un solo eje, en realidad está compuesta por una serie de vértebras, que son huesos cortos articulados unos con otros, por medio de discos intervertebrales y ligamentos. Estos discos no solo permiten el movimiento, sino que también actúan como amortiguadores, distribuyendo la presión durante el trote, salto o carrera. Como objetivo general será describir las regiones vertebrales del perro, destacando sus características anatómicas y su función en la protección del sistema nervioso y el soporte corporal. Como objetivos específicos es reconocer las 5 regiones que conforman la columna vertebral: cervical, torácica, lumbar, sacra y caudal. Asimismo, describir la morfología y el número de vértebras presentes en cada región. Los materiales que utilizamos para la elaboración de este cartel son un modelo anatómico de referencia, vértebras del perro, Canis familiaris, fotografías de las regiones de la vértebra, fuentes bibliográficas y un software Canva. Ahora comenzaremos con la parte de resultados. Como menciona Michehau 2025, la disposición de las vértebras en el perro se organiza en 5 regiones y su número se resume en la fórmula vertebral C7, T13, L7, S3 y CD20. Esta fórmula es una manera estandarizada de expresar la estructura completa de la columna vertebral de un animal. En esta notación, la letra indica la región vertebral, como por ejemplo C corresponde a las vértebras cervicales, T a las torácicas, L a las lumbares, S a las sacras y CD a las caudales. Por otro lado, el número que acompaña
a cada letra indica la cantidad de vértebras presentes en esa región. La región cervical se encuentra en el cuello y está formada por 7 vértebras. Según Koenig y Liebig, 2020, esta zona es responsable de proporcionar una gran movilidad a la cabeza, lo que le permite al perro orientar sus sentidos, oler, ver, escuchar y percibir su entorno rápidamente. Aquí hay 2 vértebras muy importantes y diferentes al resto. Atlas, que es la C1, es la vértebra que sostiene el cráneo. Se caracteriza porque carece de cuerpo vertebral y presenta superficies amplias para articular con la cabeza. Gracias al atlas, el perro puede hacer el movimiento de afirmar o decir sí. El axis, que es la C2, es la vértebra que permite el movimiento rotacional de la cabeza. Se distingue por un proceso llamado diente, que se articula dentro del atlas, permitiendo los movimientos laterales como cuando decimos no. El resto de las vértebras cervicales ayudan a estabilizar y mover el cuello. Esta región es muy flexible, lo que la hace funcional, pero también susceptible a lesiones en caídas o en razas que tiran del collar. La región torácica se encuentra ubicada en la región del tórax y está formada por 13 vértebras. Su función principal es articularse con las costillas y formar la caja torácica, que protege órganos esenciales como el corazón y los pulmones. Estas vértebras se caracterizan por tener apófisis espinosas altas, especialmente en las primeras torácicas. Así también tiene facetas articulares donde se unen las costillas. En esta región tenemos una vértebra importante, que es la vértebra anticlinal. De acuerdo con Koenig y Liebig 2020, esta corresponde a T10. La vértebra anticlinal se llama así porque es en donde cambia la orientación de las apófisis espinosas. Esta vértebra es un punto anatómico muy útil, especialmente en cirugía, ortopedia y radiología, porque sirve como referencia para localizar lesiones o regiones específicas. La región lumbar se ubica en el lomo del perro. Está formada por 7 vértebras grandes y robustas, debido a que soportan gran parte del peso corporal. Estas vértebras poseen procesos largos y laterales que sirven como puntos de inserción muscular. La región lumbar permite movimientos como la flexión del tronco, extensión, ligeros movimientos laterales, y como señalan Koenig y Liebig 2020, entre la L7 y el sacro se encuentra el espacio lumbrosacro, que es muy importante porque es ahí donde los veterinarios aplican la anestesia epidural en cirugías o partos. La región sacra se encuentra en la pelvis y está formada por 3 vértebras fusionadas, que en conjunto constituyen el hueso sacro. Esa fusión le da gran resistencia y estabilidad, permitiendo que actúe como un punto de unión entre la columna vertebral y la pelvis. Su función principal es transmitir la fuerza de los miembros pelvianos hacia el tronco, funcionando como un puente biomecánico que distribuye la energía del movimiento. Gracias a esta conexión, el perro puede impulsarse, correr, saltar o incorporarse con fuerza y coordinación. Además, el sacro forma la articulación sacroiliaca, la cual se une a los huesos ilíacos y proporciona estabilidad al cuerpo, al mismo tiempo que permite cierta flexibilidad durante los movimientos de las patas traseras. Según Koenig y Liebig 2020, en los perros adultos, el sacro ya está completamente fusionado alrededor de los 18 meses de edad y su forma se encuentra adaptada para soportar grandes fuerzas. Esto lo convierte en una estructura esencial para la locomoción, ya que soporta las tensiones generadas por los músculos y huesos de la parte pelviana del cuerpo. La región caudal forma la cola, con 20 vértebras caudales.
Konig-Lievich 2020 mencionan que estas vértebras se hacen progresivamente más pequeñas conforme se acercan a la punta de la cola. Su función es muy importante en el equilibrio durante movimientos bruscos, correcciones postulares, cuando el perro gira rápidamente y sobre todo en la comunicación emocional. Los perros expresan mucho con la cola. Una cola relajada, alta, rígida, baja o moviéndose rápido dice mucho sobre su estado emocional. Y como último apartado, tenemos la conclusión. La columna vertebral del perro no solo es una estructura de soporte, sino es una unidad funcional altamente especializada. Cada región tiene una función particular, desde la movilidad fina del cuello, la protección del tórax, la potencia del lomo, la transmisión de fuerza en la pelvis y la expresión emocional a través de la cola. Comprender su anatomía nos permite evaluar lesiones, realizar procedimientos médicos correctamente, reconocer alteraciones posturales y, sobre todo, proteger el bienestar animal. Aprender sobre la columna vertebral es fundamental, ya que comprender su estructura y funcionamiento resulta esencial para la práctica veterinaria. La elaboración de este cartel permitió reforzar los conocimientos adquiridos en clase y reconocer las características morfológicas y funciones específicas de cada región, lo que facilita una adecuada evaluación anatómica del perro. Muchas gracias por su atención. Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos Chávez García Josué y Rivera López Juan Carlos, estudiantes del quinto año de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Autónoma Chapingo. Vamos a presentar el tema de miología superficial del cerdo, sus escrofa doméstica. A manera de introducción, tenemos que la movilidad de los animales está posibilitada por la musculatura esquelética, la cual se compone de músculos superficiales y profundos. Estos son altamente irrigados e inervados por conexiones ya sea sensitivas o motoras, llamadas uniones mionerviosas. Esto según Konig y Lievich 2020. Otras de sus funciones son la protección de órganos, el soporte del peso corporal, la protección y la estabilización de articulaciones, entre otras. El objetivo general es identificar la ubicación de los principales grupos musculares superficiales del cerdo doméstico, sus escrofa doméstica, para proporcionar una referencia visual anatómica. En objetivos específicos tenemos el primero, identificar los músculos superficiales clave relevantes para la exploración física del cerdo, y el segundo, utilizar herramientas digitales como el modelo 3D Pig Anatomy para el aprendizaje de la anatomía. Los materiales que utilizamos para la realización del cartel son el modelo anatómico digital 3D Pig Anatomy y los libros Anatomía Veterinaria de la carrera de Medicina Veterinaria y Veterinary Anatomy of Domestic Animals, Textbook and Colors Atlas. En la imagen 1 podemos observar los músculos superficiales del cerdo, su escrofa doméstica en una vista lateral. En ella vamos a poder observar los siguientes músculos. El número 1, el músculo deltoides, el cual va a ser el flexor de la articulación escapulohumeral y aductor del antebrazo. El número 2 va a ser el músculo dorsal ancho, el cual va a retraer el miembro torácico y flexionar la articulación del hombro. El número 3, el músculo oblicuo abdominal externo, nos va a ayudar a sostener las vísceras abdominales, además de permitir la rotación e inclinación lateral del tronco y la flexión ventral. El número 4, el músculo glúteo medio, va a permitir la abducción del miembro pélvico. El número 5, el músculo tensor de la fascia lata, ya como su nombre lo indica, nos va a permitir tensar la fascia lata del músculo, además de la flexión de la articulación de la cadera. El número 6, el músculo gastrocnemio, va a ser el extensor del tarso y flexor de la articulación de la rodilla. El número 7, el músculo extensor digital largo, extiende las articulaciones de los dedos. El músculo 8 y 9 son los músculos tríceps braquial
cabeza larga y lateral, respectivamente. Estos van a ser los principales extensores del antebrazo a nivel de la articulación del codo. El músculo número 10, el bíceps braquial, va a ser el principal flexor de la articulación del codo. El número 11, el músculo esternoioideo, como su nombre lo indica, nos va a permitir o le va a permitir al cerdo retraer el hueso ioides y la lengua, colaborando con la deglución. El músculo número 12, el esternocefálico, va a permitir flexionar la cabeza y el cuello lateralmente. Y el número 13, los músculos cleidomastoideo y cleido-occipital. Esta imagen fue tomada del modelo 3D Pig Anatomy y la información que se utilizó fue de Dubowitz 2023. En la imagen número 2 podemos observar los músculos superficiales del cerdo, sus escrofa doméstica, en una vista cráneo-lateral. En esta vamos a poder apreciar el músculo número 1, que es el trapecio. Este va a conectar el tronco con el miembro torácico, ayudando a fijar la escápula y a dar movilidad al miembro torácico. El número 2, el músculo iliocostal, va a dar estabilidad al tronco. Tanto el músculo 3, 4, 5 y 6 nos van a dar soporte y movilidad al miembro torácico. Estos son 3, músculo pectoral profundo ascendente, 4, cabeza cúbita y humeral del músculo flexor digital profundo, 5, músculo extensor digital lateral común y 6, músculo extensor carporradial. Además de presentar en el número 7 el músculo homotransverso, el cual conecta el hombro con el cuello. Esta imagen fue tomada del modelo 3D Pig Anatomy y la información que se utilizó fue de Konin y Levich 2020. En nuestra tercera imagen tenemos los músculos superficiales del cerdo en una vista caudal, en la cual apreciaremos los siguientes. En número 1, el músculo esfínter anal externo, el cual mantiene el ano cerrado para evitar la evacuación involuntaria por el mismo. En número 2, el músculo recto interno. En número 3, el músculo semimembranoso. En número 4, el músculo semitendinoso. Juntos, estos dos últimos permiten extender la articulación de la cadera para la propulsión. Y el número 5, el músculo bíceps femoral. Esta imagen fue tomada de 3D Pig Anatomy 2025, con información de Koning y Lievich 2020. En nuestra imagen número 4 podemos observar los músculos superficiales del cerdo, su escrofa doméstica, desde una vista caudolateral, teniendo así en número 1 la cabeza lateral del músculo gastrocnemio, el cual permite la extensión de la articulación del tarso. En número 2, el músculo extensor digital lateral. En número 3, el músculo extensor digital largo. En número 4, el músculo extensor digital corto. En número 5, el músculo peroneo largo. Y en número 6, el músculo tercer peroneo. Esta imagen igual fue tomada de 3D Pig Anatomy 2025, con información de Koning y Lievich 2020. En nuestra quinta imagen tenemos los músculos superficiales del cerdo, su escrofa doméstica desde una vista dorsal. En número 1, el músculo esplenio. En número 2, el músculo serrato ventral. En número 3, la fascia toracolumbar, la cual es una estructura facial densa y resistente que participa activamente en la organización de los planos profundos de la región torácica. En número 4, el músculo largo del dorso, el cual permite la estabilidad del tronco y es considerado el músculo más largo del animal. En número 5, el músculo oblicuo abdominal externo, el cual va a recubrir parte de la cavidad abdominal y va a permitir la flexión del tronco. En número 6, el músculo trapecio y en número 7, el músculo romboides. Esta imagen igual fue tomada de 3D Pig Anatomy 2025, con información de Dubowitz 2023. En la sexta imagen tenemos los músculos superficiales del cerdo, su escrofa doméstica, desde una vista craniolateral, teniendo así en número 1 el músculo elevador angular ocular medial, que va a permitir la elevación del párpado superior. En número 2, el músculo orbicular del ojo,
el cual permite la acción del parpadeo. En número 3, el músculo malar. En número 4, el músculo bucinador, que cumple la función de devolver el alimento del vestíbulo bucal a la superficie de oclusión de los dientes durante la masticación. En número 5, el músculo mentoniano. En número 6, el músculo cigomático, el cual dibuja el ángulo de la boca caudalmente. El número 7, el músculo maxilar. Y el número 8, el músculo macetero, el cual es fundamental para la acción de la masticación. Esta imagen fue tomada de 3D Pig Anatomy 2025, con información de Devoto et al. 2021. En conclusión, un modelo anatómico digital 3D es una herramienta útil para los estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia al permitir conocer la ubicación de los diferentes músculos que componen este sistema. Esto además ayuda a identificar los músculos superficiales más relevantes en distintas vistas y ángulos, algo que no puede observarse en una sola imagen 2D. En la parte inferior vamos a encontrar nuestras fuentes bibliográficas que sirvieron para la identificación de los nombres de los músculos del cerdo. Eso es todo con respecto a nuestro cartel. Esperamos haber sido claros y que nos hayan podido comprender el tema, y agradecemos la atención prestada. Muchas gracias. Hola, en este video vamos a hablar sobre una parte fundamental de la anatomía del perro. En este caso hablaremos sobre la biología del miembro pélvico del perro, Canis familiaris, y dando paso a la introducción, vemos que el miembro pelviano es una parte esencial en la anatomía del perro, puesto que le va a dar como función principal ser el motor trasero. Sabemos que los músculos que lo componen van a ser los encargados no solo de la locomoción, o sea, de que para caminar, correr, saltar, etc., sino también de sostener su postura y darle estabilidad a las articulaciones. Pero ¿para qué nos sirve saber todo esto? Bueno,